Hola, me quedé con la idea de que es preciso explicar un poquitito más detenidamente eso de los juicios sintéticos y juicios analíticos y juicios a priori y juicios a posteriori y después juicios sintéticos a priori. Eh, no es tan difícil, pero mejor aclarémoslo porque esas distinciones, esas clasificaciones van a sernos útiles para todo lo que sigue. Entonces, veamos. Kant hace una tabla de juicios y dice que hay juicios verdaderos. Hay dos tipos de juicios verdaderos. Aquellos cuyo sujeto tiene un significado y cuyo predicado dice algo implícito en el sujeto. Estos son juicios analíticos. El predicado analiza lo que el sujeto significa. Por ejemplo, mesa, mueble para poner cosas encima. Es un juicio analítico, no me está diciendo absolutamente nada nuevo de la mesa, más que dilucidando el concepto mesa. Mientras que si yo digo, esta mesa, ya sé el significado de mesa, esta mesa es de madera o esta mesa es de metal, ahí sí estoy añadiendo algo que no está implícito en el concepto mesa. Por lo tanto, Kant clasifica a los juicios que añaden algo al concepto sujeto mediante el predicado, los clasifica como juicios sintéticos. Ahora, los juicios analíticos no requieren de la experiencia. Únicamente, y esto lo diría Piaget, posiblemente no, sí lo dice. El niño cuando está aprendiendo, aprende definiciones. Esto aquí mesa, esto aquí mesa, esto aquí mesa. Aprende definiciones ostensivas. Vamos a hablar de eso después. Nosotros estamos distinguiendo juicios analíticos de los juicios sintéticos. Analíticos cuyo predicado ya está implícito en el concepto sujeto. Sintéticos cuyo predicado añade algo al concepto sujeto. Pero también tenemos otra distinción muy importante en Kant. A priori y a posteriori. Juicios a priori son los juicios que no requieren que yo me vaya a asomar a la realidad para que sean verdaderos. Son los analíticos. Una mesa, un mueble donde se ponen cosas encima, puede ser de madera, pero eso sí lo tengo que averiguar a posteriori. No se sigue que sea de madera todas las mesas. Todas las mesas no son de madera. Algunas son de madera, otras de vidrio, otras de metal. Esos son juicios a posteriori. Los juicios analíticos no requieren de la experiencia, simplemente requieren del análisis del término sujeto. Entonces tenemos juicios analíticos a priori, juicios sintéticos a posteriori. Pero la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura empieza con la pregunta: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos, pero a priori? No que los juicios a priori no requieren de la experiencia. Los juicios sintéticos a priori existen, dice Kant. Son las matemáticas. ¿Cómo son posibles? Caramba. Y lo que él nos quiere decir es que yo tengo el concepto, por ejemplo, de triángulo. Es una figura plana limitada por 3 líneas rectas, cuya suma de los ángulos internos es de 180 grados. Ese es el concepto de triángulo y lo puedo enseñar en el mundo. Pero yo, de ese concepto,
que tengo en la intuición de ese concepto que está provisto por mi conciencia en el espacio y el tiempo, cuando la conciencia hace la síntesis de las propiedades que observa mediante los sentidos, es decir, empíricamente, sentidos empírica del griego, empíricamente, en el objeto, que lo llama el fenómeno, el fenómeno del griego, lo que aparece en el objeto, en la mesa, en el triángulo, yo puedo hacer juicios sintéticos del concepto. Por ejemplo, un triángulo es una figura plana, como dije, pero hay triángulos distintos. Este es un triángulo escaleno, este es un equilátero. Hay distintos triángulos. ¿Cómo puedo yo obtener que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos? Sin observar el mundo, simplemente usando la capacidad lógica que yo traigo en la conciencia. Habíamos hablado antes de la lógica. Vamos a dedicar todo un capítulo para hablar de la lógica. Pero son posibles, dice Kant, los juicios sintéticos a priori, porque yo puedo intuir los objetos en las categorías. Yo sé que todos los objetos van a ser contables, todos van a ser pesables, todos van a ser medibles, todos van a tener relaciones, porque todos los juicios que yo soy capaz de hacer están enumerados en las categorías que hizo Kant. No fijándose en los objetos, fijándose en aquello que siempre es recurrente para que haya objetos en el mundo, aquello que siempre se presenta. Él dice, si yo no puedo negar que estoy viendo un objeto y que lo estoy pensando, si yo no lo puedo negar, es porque algo es necesario y lo estoy contribuyendo yo con mi conciencia. A priori, en mi intuición, puedo representarlo. Esto es muy interesante porque si nosotros vemos discusiones totalmente actuales, vemos que la gente se pregunta de dónde el espacio y el tiempo. Los físicos dicen, pero ¿de dónde sale? Dijimos que íbamos a hablar de Locke y de Hume. Empecemos un poquitito a hablar de Locke. Locke dice, todos los conceptos que tenemos en la mente, en la razón, provienen de la experiencia, son conceptos empíricos. Hume va a decir, sí, son conceptos empíricos, por eso es que no son siempre válidos universalmente. No, va a decir Kant. Espérese un segundito. Sí son válidos universalmente. Yo no puedo negar que un triángulo es una figura plana limitada por 3 rectas. No lo puedo negar. ¿Y de dónde viene ese concepto? Yo no he estudiado todos los triángulos del mundo y yo sé que cualquier triángulo va a tener esas propiedades. Medir 180 grados en la suma de sus ángulos internos. El triángulo que esté donde esté, el que esté en Marte, va a tener esas propiedades. Ergo, por lo tanto, dice Kant, eso lo estoy poniendo yo como una propiedad intrínseca a mi pensamiento, una categoría. Y el espacio y el tiempo son también síntesis en el espacio y el tiempo de lo que yo percibo. Kant no niega nunca que haya una cosa en sí, un noúmeno, él lo llama noúmeno, frente o contra o para distinguirlo del fenómeno. El fenómeno es lo que yo percibo con los sentidos empíricos, tanto griego, ¿verdad? Tanto griego. ¿Será que los griegos empezaron a hablar de estas cosas? ¿Será? Los fenómenos son las cosas que
que están en el mundo, entre las que nos movemos nosotros. Las cosas empíricas, los conceptos empíricos son los que conocemos con los sentidos. Pero resulta que lo que conocemos con los sentidos no es algo que esté en la cosa en sí. La cosa en sí no sabemos cómo es. Cada vez que nosotros nos asomamos para verla, ¡pum!, le echamos la red. La red de espacio, tiempo, categorías. Y entonces todos los conocimientos nuestros llevan implícitos el espacio, el tiempo y las categorías, porque las ponemos nosotros para poder hablar y pensar en objetos. Pero la cosa en sí, que es la causa, no la podemos conocer. Ahora, aquí hay una pequeña crítica, o no es pequeña, es grandota. ¿Por qué le aplicamos a la cosa en sí la causalidad? Suponemos que la cosa en sí existe como causa de nuestras experiencias empíricas, pero no que la causa solamente se le aplica a los fenómenos. Bueno, dejemos la cosa en sí quieta un ratito, pero quiero decirles que Kant no niega la realidad objetiva independiente. Lo que está diciendo es que la realidad fenoménica, es en que nos movemos nosotros, lleva implícita la estructura formal de nuestra conciencia. Necesariamente no hay colores en la cosa en sí. Nada más que para hacer una pequeña relación, qué cosa, los físicos contemporáneos que hablan de la física cuántica dicen que los objetos únicamente aparecen cuando son observados. ¿No tendrá algo que ver con todo esto que Kant dijo hace 300 años? Perdón. Sí, hace más de 200 años. ¿No tendrá algo que ver? La cosa en sí, ¿la podemos pensar? No, porque le ponemos nuestras categorías. Le ponemos nuestra lógica. P o no P. El principio de no contradicción. P, no P, imposible. Imposible, impensable. Vamos a seguir hablando de esto, pero quería aclarar esto, sintéticos a priori. Cuando había dicho Kant que los sintéticos eran siempre a posteriori, mediante el uso de los sentidos que añaden algo que no está implícito en el significado del sujeto. Bueno, ya me quedo un poquito más tranquila, porque pienso que no había aclarado suficientemente estos conceptos. Muchísimas gracias. Voy a trabajar un poquito con Locke, Hume y Russell para presentárselos también sucintamente, y sigamos adelante con la búsqueda de la realidad y de nuestra conciencia. Muchas gracias.